Bueno, estamos abriendo la columna Las dos caras de la moneda a cargo del querido licenciado Víctor Luna Cuevas, consejero administrador del Instituto Movilizador del Fondos Cooperativos Filial NOA y presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credit Coop Filial Tucumán. Bueno, ensayo un título y empezamos a conversar con Víctor. La Nación se quedó con más de 2.000 millones de dólares que les pertenecen a las provincias. A Tucumán ya vamos a explicar en concepto de qué y por qué. A Tucumán, Nación le debe 35.000 millones de pesos por atención de afiliados del PAMI. En 2 años cerraron más de 24.000 empresas. Este es más o menos el escenario. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Buen día, querida Clarita. ¿Cómo estás vos? Un gusto de escucharte como siempre. Y sí, la verdad, como vos mencionás en tu introducción, Nación, a través de lo que, para que entiendan todos los argentinos, estos 2.000 millones de dólares, que es lo que se quedó y que recaudó Nación el año pasado, que sería pasado a pesos, casi 3 billones con B larga de pesos, corresponden a los recursos que vienen fundamentalmente del tema combustibles. Nosotros vemos permanentemente, y una decisión que ha tomado este gobierno, de no informar más los aumentos de los combustibles, porque la verdad que no es una buena noticia, porque tuvimos durante todo el año pasado y este año aumentos que se producían cada 72 horas. Y en esos aumentos estaba algo que a veces la gente no tiene conciencia, que es el crecimiento, no en el precio en sí del combustible, sino en los impuestos que tiene ese combustible. Claro. Por eso es así que la Nación se ha quedado con esos 2.000 millones de pesos en impuestos que se tributaron cada vez que cargamos el tanque del coche o le ponemos medio litro en el coche, y esos fondos que están destinados por ley a las provincias en varias modalidades. Sí. Fíjate, querido Víctor, es cierto lo que vos decís. Creo que gran parte de la población desconoce, ¿no? Este aspecto, que es muy importante, porque estaba viendo que aproximadamente de los 2.000 pesos que ronda en promedio, ¿no es cierto?, el litro de nafta, 932 pesos corresponden a impuestos. De ese total, haciendo números, ¿no?, 830 quedan en manos de la Nación a través del IVA, el impuesto a los débitos y créditos, los gravámenes específicos, etcétera. Las provincias reciben, en teoría, ¿no?, directamente, apenas 60 pesos, equivalente al 3% de ingresos brutos, y los municipios 42 pesos por sus tasas. Sí, efectivamente, vos fijate el nivel de desproporción, pero, a ver, en el mejor de los casos, con el volumen de combustible que se comercializa todavía en nuestro país, sin perjuicio que hubo una merma y una caída muy grande en el consumo del combustible, esos 60 pesos por litro de combustible cargado se tienen que destinar, porque tienen destinos específicos de acuerdo a la ley, o a través de una transferencia a los tesoros de cada una de las provincias de un porcentaje, y o la aplicación para la realización de obra pública, infraestructura, vivienda. Todo eso está establecido por ley. El impuesto al combustible que le destina ese porcentaje a las provincias tiene que ir en esos recursos. El año pasado, el caso particular de Vialidad debería haber recibido más de 542.000 millones de pesos para realizar obras de infraestructura que no se están realizando. Entonces, bueno, todo esto va deteriorando sostenidamente no solamente el poder de compra de combustible por el precio, por el altísimo nivel de impuestos, sino el deterioro que hay en la infraestructura que hoy las provincias en su gran mayoría no pueden afrontar. Sí, y fíjate, Víctor, pensaba anoche cuando revisaba un poco estos datos,
la compensación del transporte público, es decir, los subsidios, el no hacerlo, como no lo están haciendo, mirá los perjuicios que ha gestado, digamos que ha generado en la prestación de servicio a los miles de pasajeros en todo el país, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, ¿cuáles han sido una de las principales banderas y que siempre lo repetimos? Este mantra que repite permanentemente el presidente Milei, que es el superávit fiscal. Cueste lo que cueste, tiene que haber superávit fiscal. Pero vos fíjate que fue un gobierno que también se ufana de haber reducido impuestos, quitado impuestos distorsivos, se autoinfligió una eliminación de gastos, pero gastos que pueden a sectores que tienen la capacidad contributiva, porque se redujo bienes personales, se eliminaron todos los impuestos a los autos de lujo, a los yates, se eliminó el impuesto país, que era un impuesto de emergencia que le implicó al Estado Nacional la pérdida de casi 0,79% del PBI, una caída terrible. Pero después, ¿cómo trata de compensar estos desajustes al no recibir? Acordate que se eliminó el impuesto a los cereales, o se dio la posibilidad de pagar esas retenciones por 5 años anticipadas con una reducción partiéndola por la mitad de la alícuota, o sea que Milei todavía no va a cobrar retenciones del campo por más que la cosecha sea buena. Entonces, esta situación, ¿cómo trata de compensarle? Aumentando ganancias a los trabajadores, reduciendo todo lo que son los gastos previsionales, congelando los precios de los jubilados, con el salario de los jubilados con el bono, y aplicando siempre el ajuste a los sectores más vulnerables. Este escenario, la verdad, que se está poniendo cada vez más complejo, con salarios que están a la baja, con destrucción de empleo, con destrucción de industrias, que realmente ya la sociedad y la clase media está empezando a sentirlo, y lo está empezando a sentir con mucha más agudeza cada día que pasa. Sí, a esto le debemos sumar, por propias declaraciones del ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, por el propio gobernador Jallo, ¿no?, que Tucumán la provincia está estimando que Nación le debe 35.000 millones de pesos por la atención de afiliados del PAMI. Además, ¿no? Sí, ha dado detalles alarmantes Medina Ruiz. Sí, con respecto a esto, la verdad, para que entienda nuestra audiencia, son los afiliados de PAMI a través de una resolución que tanto lo adhirió provincia y otros estados provinciales, toda prestación que el sistema público de salud, hospitales, todos los CAPS, le brinden a afiliados de obras sociales, eso le facturan a las obras sociales, sea PAMI, sea cualquiera otra de las obras sociales privadas, y esas obras tienen que pagar esa prestación, porque ese afiliado tiene un servicio y aporta a un sector, sea al público o al privado. En el caso de PAMI, al tener prácticamente tan mal servicio por la falta de pago a los prestadores, nuestros abuelos tienen que ir a los hospitales, tienen que ir a las guardias de los CAPS, y esa deuda que tiene PAMI está aproximadamente entre 35.000 y 45.000 millones, lo que decía Medina Ruiz. Pero la provincia no ha dejado nunca de atender a estos adultos mayores cuando van a recibir las prestaciones, y por supuesto que no deja de ser un combo explosivo en una caída de recaudación por un lado y una deuda por servicios prestados que llevan también al deterioro de nuestro sistema público de salud. Pero, sin embargo, a ningún abuelo se lo ha dejado de atender cuando ha requerido los servicios en un hospital. Y sí, calculo que el mismo escenario se replica en todas las provincias. Y fíjate, la contracara, ¿no es cierto?, de esta, porque claro, lo que uno se pregunta, así de cajón, ¿no es cierto?, es, bueno, pero si Nación está reteniendo semejante cantidad de dinero, porque son cifras multimillonarias, ¿a dónde va esa plata? ¿No? ¿A dónde va? Sí. Y encima con políticas
que son alarmantes en materia de cierre de empresas. Estaba revisando ayer datos del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, ¿no? Ellos dan cuenta, entre noviembre del 23 y enero del 26, hubo una contracción de 24.180 empresas, es decir, cerraron 30,5 empresas por día. Sí, es dramático la situación que está viviendo, digamos, el sector PYME y el sector PYME industrial, sobre todo, en nuestro país. Es exactamente la misma cantidad de empresas que cerraron durante los 4 años de la gestión de Macri. Por eso, y no me canso de repetir cuando tengo el gusto de estar contigo, querida amiga, que lo que tiene este modelo de gobierno es la destrucción que está realizando y en tan corto tiempo con la velocidad que lo está haciendo. Me hace acordar a Macri cuando le preguntaron ¿qué haría si sería presidente? Lo mismo pero más rápido. Bueno, más o menos algo de eso tomó Milei porque está haciendo exactamente lo mismo. Y esas 24.000 empresas que cerraron hasta lo que va de enero, porque se cierra, la última información es de enero, representan casi 206.000 empleados registrados del sector privado, más los 77.000 que se perdieron en el sector público y los 21.000 que se perdieron en casas particulares. En la gestión de Milei de noviembre al 2023 a enero del 2026 se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo en nuestro país. Es un escenario sumamente complejo y esto no hay miras de que se detenga porque este presidente sigue paseando por el mundo haciendo gala de su excelente gestión de destruir el Estado argentino desde adentro, como él siempre lo dijo. Sí, y encima embarcándonos en guerras ajenas. Pareciera que exprofeso cada declaración que hace todos los días es para echar más leña al fuego, ¿no? Eso como comentario ad hoc. Bueno, sí, sí. Nos vamos encaminando, pero no quería dejar pasar este dato. Fíjense, con tanto bombo y platillo, que no digo que por supuesto no sea un rubro que se lo merezca, estoy hablando de vaca muerta. Estaba revisando ayer la fuerza laboral directa hoy ronda los 37.000 trabajadores contra más de 300.000, ¿no?, que se han perdido, para colmo, trabajadores que tienen que ser altamente calificados, es decir, hay un esquema que prioriza la identidad regional, que es lógico si uno lo mira, pero comparemos, ¿no? Y son estos los únicos sectores que están siendo beneficiados por el gobierno para sus amigos. Hay 3 sectores que en la era de Milei no han perdido y que todavía siguen creciendo, que es el sector de la minería y de los combustibles fósiles, sea petróleo o gas, el sector agrícola ganadero en todos sus rubros y la intermediación financiera. Los más destruidos, ya lo sabemos, es la industria nacional en el tema de la construcción, el comercio, todo lo que son servicios básicos, pero vos fíjate, estos 3 sectores que más ganaron solamente representan el 9,2% de la capacidad, de la cantidad de trabajadores, representan solo el 9,2% de trabajadores porque no son rubros que generan mano de obra intensiva. En cambio, los sectores más golpeados representan más del 55% de los trabajadores en nuestro país, registrados privados. Entonces, vos fijate las asimetrías. Un país para muy pocos, concentrada y una riqueza muy en muy pocas manos y en muy pocos sectores, y una devastación en la mayoría de los sectores económicos de nuestro país. Y esto que hemos hecho en estos minutos, querido amigo, quizás a algunos les parezcan, como te diré, en verdad desde perogrullo, pero creo que son datos que las grandes mayorías desconocen, ¿no? Y uno que tiene cierta
cierto entrenamiento, ¿no es cierto? Ya porque es mi oficio, para buscar información. Les digo que no es fácil encontrar, ¿no es cierto? A no ser que seas economista, obviamente, no es fácil encontrar esta información y en contrapartida tenemos que ser bombardeados prácticamente todos los días con las mentiras, así, pero descaradas, tanto de Caputo como del propio Milei. Sí, no, la verdad que es tremendo, y como para dar un corolario de lo que es nuestro presidente alineado directamente con Estados Unidos, el peronista intendente de Nueva York anunció hace unos pocos días la implementación de un impuesto. Magdani lo dijo así, y lo dijo en francés, lo escribió en francés, pero en realidad yo francés no sé, no lo voy a pronunciar mal, pero se explica pie en tierra, pero la traducción real de pie en tierra es aplicar impuesto a aquellas segundas viviendas que no tienen uso o que están ahí en grandes ciudades sin ningún tipo de utilidad. Y aplicarle un impuesto a las viviendas que cuestan más de 5 millones de dólares, para que vean que hay un modelo de tributación progresiva y realmente equitativa, que lo están haciendo los principales países que dice Milei verse en ese espejo. Bueno, hay otros modelos de países que pueden ser otros modelos más justos y posibles. Víctor, querido, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, mi querida amiga, y un gusto escucharte. Que tengas una hermosa semana. Chao, chao. Igualmente. Bueno, cerramos la columna Las dos caras de la moneda. Así abrimos el programa de hoy.